RTP. Está con nosotros don Ramón Roberto Aspiazu Estrada, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, doctor en Ciencias Sociales, Políticas Nacionales e Internacionales. Vamos a hablar sobre la refinación, el problema de la infraestructura y la capacidad de refinación que tiene en estos momentos el país. Bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos. Gracias y un gusto estar con ustedes y deseándoles a ustedes y a los radioescuchas pues un feliz 2026. Oiga, que inicia hoy. Permítame hacer una acotación. Ramón Solenjuela lo saluda. Qué parecido que está usted a don Lauta. Cada día se parece más a su papá. Sí. Un abrazo. Pero si todo el mundo me lo viene diciendo en realidad. Es impresionante cómo se parece a don Lautaro, caramba. Bueno, comencemos con la entrevista con el doctor Aspiazu. Así es, don Ramón, con el tema que ya habíamos puesto sobre la mesa, vale hacer la siguiente pregunta, ingeniero. ¿Es conveniente o no potencializar Esmeraldas o es favorable económicamente seguir refinando el petróleo en el Ecuador? ¿Cuáles son los inconvenientes y cuál es esa capacidad que tenemos todavía para poder justamente potenciar este recurso que se está desperdiciando en estos momentos? Pero primero permítame darle una visión más integral del sector, porque usted está se refiriendo únicamente a refinación, pero tenemos problemas en producción desde el punto de vista de que el año pasado el promedio anual de producción cayó a 432.000 barriles por día, cuando el año precedente, 2024, habíamos alcanzado 475.000 barriles por día. Básicamente por lo que sucedió en julio pasado, en lo que tiene que ver con la interrupción del flujo de crudo por los oleoductos debido a los problemas presentados por la erosión regresiva del río Coca en la zona correspondiente y donde tiene que construirse una variante. De modo propio, producción por un lado, solucionar el problema del transporte también, que es fundamental de cara a 2026, lo de la refinación sin duda tiene que ser atendido porque nuestra infraestructura hoy por hoy es vieja. En el caso de la refinería de Esmeraldas, que es la más nueva, su última ampliación data del año 1999, es decir, hace 27 años. En total tenemos una capacidad de refinación nominal de 170.000 barriles por día, pero en la práctica eso es menor debido a la obsolescencia de los equipos, no solamente de Esmeraldas, sino también de La Libertad y de Shushufindi. Poder refinar en el exterior en base a acuerdos directamente con las empresas de refinación y dar una solución por el lado de los costos de los derivados es una opción que se viene barajando desde hace muchísimos años. Pero por la falta de capacidad ejecutiva de Petroecuador, esto no ha podido ser resuelto. No se ha podido concretar un acuerdo con algún grupo de refinación que permita hacerlo, de forma tal que es algo que está todavía en el aire. En cuanto a la construcción del tren de alta conversión en Esmeraldas, evidentemente hay que retomarlo. Eso se cayó, fue un proceso que inició en 2020, tuvo distintas fases, se cayó en última instancia con un solo postor, pero un grupo corporativo con un perfil interesante, estaba ahí Hyundai Engineering, entre otros, en agosto de 2024. Estamos en enero de 2026 y un proceso que pudo retomarse en cuestión de 90 días, reformulando las bases y lanzarlo nuevamente para convocar a los corporativos interesados, pues eso todavía no se hace. Yo pensaría que por la falta de capacidad de gestión de Petroecuador, que está sujeta a estos cambios continuos de gerentes generales, 7, 8, en lo que va de 2 años de gobierno, y creo que ahí hay una explicación, entre otras. Justamente en ese punto, ¿no? Petroecuador ha sido una institución que, como bien dice, cambia de mando cada cierto tiempo y eso quizás impide también realmente poder ejercer algún plan sostenible en el tiempo. Con ese contexto de por medio, ¿cómo podemos hacer para que justamente podamos solventar estos problemas de refinación que tiene el Ecuador en la actualidad? Pero no lo limite a refinación, porque entiendo que ese es un tiraje específico. Tenemos que hablar de las distintas fases de la industria petrolera, exploración y producción, en donde naturalmente es importante brindarle todo el soporte necesario, tanto a Petroecuador
como a las empresas que tienen contratos de concesión con el ministerio, con Petroecuador, para que produzcan y inviertan más, que eso es lo que se está requiriendo para elevar la producción. El gobierno ofreció hacerlo a nivel de 580.000 barriles por día a inicios de 2025. Luego en agosto del año pasado recalcularon la meta, la bajaron a 500.000 barriles por día, pero eso no fue factible alcanzarlo. Cerramos el año produciendo promedios diarios de 467, 468.000 barriles por día, y creo que hay que mantener esa meta de al menos 500.000 y si se puede un poco más, pero hay que hacer muchas cosas para que eso funcione. Decía eso por un lado. Hay que definir lo que va a suceder con Campo Sacha, que eso ustedes recordarán, se adjudicó en base a la ley de manera directa a un consorcio donde estaba principalmente la China Sinopec. Se requirió una suma importante de anticipo. Esto coincidió con la primera ronda electoral. Se solicitó que ese pago se haga dentro de un plazo perentorio, no se lo hizo, el proceso se cayó, pero tiene que ser retomado, es fundamental hacerlo. Es lo mismo que estaba comentando hace un momento de la refinería de Esmeraldas. También durante el presente gobierno, el año pasado, se anunció un acuerdo con una corporación norteamericana para construir una nueva refinería en la península de Santa Elena, pero posteriormente, viniendo una nueva administración, advirtió que había errores en lo que tiene que ver con los términos de la firma de este compromiso, y lo han dejado en suspenso, no ha sido retomado, y verdaderamente este es un tema muy importante para la soberanía energética del país. Hemos incrementado de una manera significativa la importación de derivados porque nuestra capacidad de refinación se ha achicado, estamos produciendo inclusive demasiado residuo, y eso determina de que ese residuo tiene que mezclarse con diésel para producir búnker, de manera tal que en refinación tenemos sin duda un problema muy grave y no tenemos claro cómo eso se va a resolver en el corto, mediano, largo plazo. Así que hay que empezar con un plan integral en lo que tiene que ver con la gestión de Petroecuador, porque este es un activo que corresponde o pertenece a la empresa estatal. Y ese plan todavía no se conoce a lo largo de 2 años de gobierno. Así que nosotros estamos esperando que la nueva gerente general de Petroecuador, María Daniela Bolaños, elabore, haga conocer el alcance de este plan estratégico que podría ser 2026-2031, en donde fije metas, defina cronogramas también, que esto es fundamental, incluye ahí lo de la construcción de la refinería de alta conversión, que de modo propio es una inversión de 3.000 millones de dólares, y creo que únicamente por esa vía nosotros vamos a ir cambiando el modelo de desarrollo del sector hidrocarburífero en el país, en donde se necesita mayor participación del sector privado y un menor protagonismo del Estado a través de Petroecuador principalmente. Me va a permitir, le voy a hacer 4 preguntas a ver si las responde un poco sintéticamente o más corto. Coméntenos la situación del oleoducto transecuatoriano SOTE y cuál debería ser el modelo de concesión en vista de que el Estado no tiene los recursos necesarios para la construcción de las nuevas variantes. Esta es una pregunta de un radio escucha. Adelante. A ver, hay 2 cosas ahí. Hay que construir la variante del OCP de inicio. Acuérdense que la concesión del oleoducto de crudos pesados venció a finales del año pasado. Se suponía que se iba a reanudar el contrato con el consorcio argentino Pampa, pero eso no sucedió. El oleoducto volvió a manos del Estado bajo una estructura de una compañía privada de pertenencia estatal, que creo que fue una solución amigable en términos de permitir que se mantenga un funcionamiento sin meter a OCP en el saco roto de Petroecuador. Entonces, pero por otra parte, más allá de llevar adelante esta licitación, que eso es lo que se definió ya, se suponía que se iba a hacer en mayo de 2025, estamos en agosto de 2026 y todavía no tenemos claro
cuándo la licitación va a ser lanzada. Esto ya debió hacerse meses atrás. Y digo, por otra parte, hay el problema del SOTE, que ya cumplió su ciclo de vida útil, tiene más de 50 años de operación. Evidentemente es un oleoducto obsoleto, hay que hacer una renovación de la tubería, de las bombas, de los reductores de presión, de una manera programada para tratar de evitar que el oleoducto tenga que paralizarse durante periodos relativamente prolongados, sino hacerlo de una manera escalonada y apoyándose desde luego en la capacidad de evacuación que tiene el OCP para tratar de que no se perjudiquen los volúmenes de producción de crudo del país. Ese es el contexto en este momento. Okay. Hay que hacer la variante de la margen izquierda del río Coca por razones de inestabilidad geológica que conocemos, a la margen derecha, y hacer una variante de unos 50 kilómetros aproximadamente para reconectar nuevamente a la margen izquierda en la parte alta del río Coca con menos riesgo geológico y solucionar problemas que puedan darse, como por ejemplo referidos a los licenciamientos ambientales que la construcción de la obra va a requerir, pero no es una obra de gran complejidad, y esto, si se disponen de los recursos y una empresa que tenga experiencia en hacer este tipo de construcción, podría estar lista en 6 u 8 meses. Por otro lado, otra pregunta, un amable radio escucha: la nueva refinería de alta conversión de Santa Elena sigue siendo una aspiración del gobierno o se convirtió en otro proyecto truncado por los que tienen intereses en las importaciones de combustible. Se comenta a volumen alto que hay empresas ecuatorianas que intervienen como lobistas en la importación. ¿Cuál es ese juego que señala el amable radio escucha? ¿Podría ser un análisis de esto, Roberto? El problema es que las refinerías, lo decía hace un momento, son viejas, están produciendo demasiado residuo. Prácticamente la mitad de lo que se está produciendo es residuo, entonces el residuo tiene muy poco valor, tiene que mezclarse con otros combustibles, y en definitiva, en base al tren de alta conversión, lo que se procura es que ese porcentaje de residuo significativo, que es casi el 50%, de ese total, al menos el 92%, de acuerdo a las bases del concurso de la refinería de alta conversión, pues se conviertan en derivados ligeros, combustibles de calidad, diésel y gasolina con estándares internacionales Euro 6, que es lo que correspondería, y creo que tenemos que seguir apuntando en esa dirección. Lo mencionaba hace un momento, el proceso se cayó hace más de un año, tiene que ser retomado porque inclusive esto consta como uno de los megaproyectos que fue incluido en el Plan de Inversiones Hidrocarburíferos 2025-2030, que se lanzó en enero del año pasado, que se lo actualizó en agosto de 2025, y en definitiva, pues en este momento todo depende de una programación y de la capacidad de ejecución, y que se establezcan cronogramas para cada uno de estos proyectos, porque de eso depende el cambio de modelo de desarrollo de la industria petrolera del país. La última pregunta de mi parte, no sé si mis compañeros tienen una. La situación de Venezuela, que podría estar recuperando su productividad, es decir, volver a más de 3 millones de barriles por día, hoy está debajo o cerca del millón, menos más del millón de barriles. ¿Cuánto afectaría en el precio mundial del petróleo, Roberto? ¿Y cuál debería ser la política del Ecuador en el caso de que tengamos petróleo debajo de $50 o debajo de 60? Por el momento no ha habido afectación alguna, ha habido acuerdo de los países OPEP, estar pendientes y asegurar de que no se produzca un momento de inestabilidad de precios como consecuencia de la crisis político-económica de Venezuela. Efectivamente, llegaron a bajar la producción de 3 millones de barriles por día, apenas 500.000, como consecuencia de la política de estatificación de la industria petrolera, en donde había una participación importante del sector privado. Han venido recuperando producción, están en 900.000 barriles, con proyección a incrementar, pero eso no se va a dar de la noche a la mañana, de manera tal de que ese es el factor principal por el cual no ha tenido mayor incidencia
en la expectativa de los mercados hacia futuro, en lo que tiene que ver con el precio. Así que por lo pronto es un tema para monitorearlo, pero no ha tenido incidencia. ¿Alguna otra cosa que quiera acotar, Roberto? Bueno, yo creo que lo principal, como decía hace un momento, es que tenemos que apuntar hacia el cambio del modelo de desarrollo de la industria petrolera. En el caso del sector de electricidad, se llevó a cabo durante 2024 dos procesos de reformas legales, específicamente a la ley especial de electricidad, pero eso no ha sucedido, no ha tenido su correlato por el lado del sector petrolero. Entonces creo que por ahí hay una deuda desde el punto de vista de que, independientemente de que no hayamos ido a una asamblea constituyente y a reformar la disposición que limita la participación privada en los sectores estratégicos en general, creo que se puede hacer algo con reformas acotadas a la ley orgánica del sector hidrocarburífero, al reglamento codificado de la ley, y creo que hay que empezar a trabajar para ir liberalizando el sector y permitiendo que la participación del sector privado sea más amigable, porque finalmente sabemos bien que Petroecuador, que tiene a cargo el 80% de la producción nacional, no tiene la suficiente capacidad de inversión para sostenerla, y desde hace 12 años sistemáticamente la producción petrolera viene declinando, y el promedio de producción que tuvimos el año pasado de 432.000 barriles por día, a diferencia de los 475.000 del año anterior, es el promedio más bajo en 20 años. Así que desde luego eso debe motivar una reacción, una preocupación para que 2026 sea un año de repunte, pero vamos a depender de algunos factores que naturalmente no recaen como responsabilidad en el sector privado, en la Cámara de Energía, porque sencillamente nosotros tenemos capacidad para el diagnóstico, pero no tenemos la potestad de la ejecución. Gracias, Roberto. Tenga una gran mañana. Gracias. Igual, un saludo. RTP